Hoy jueves 21 de mayo volvemos a trabajar en el área de español. Hoy vamos a concluir el proyecto de la biografía del autor de los cuentos, pero también vamos a trabajar sobre la autobiografía. Recordemos que ya vimos en el video pasado de qué se trata y qué es lo que vamos a hacer para elaborar nuestra propia autobiografía. Pero antes de esto, niños, siempre tenemos que dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos otorga todos los días. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos otorgas día con día. Gracias por la familia, por la comida, por la casa, por el vestido y sobre todo por la salud, Señor. Te pedimos que nos des luz y entendimiento para aprender todo lo que nos enseñaran el día de hoy. Y también te pedimos por la salud del mundo, para que todos pronto salgamos de esto y todos estemos bien. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, chicos, comencemos ahora. Repasemos qué es una biografía. Recordemos que ya lo habíamos visto. Es un texto narrativo que habla de la vida de una persona y generalmente se hace de personas conocidas o famosas. ¿Cuáles son sus características? Narra sucesos verdaderos, tiene una organización cronológica. Recuerden que es una organización cronológica que nos cuenta primero su nacimiento, su infancia, su adolescencia, su juventud, sus logros y probablemente hasta su fecha de fallecimiento. Se escribe en tercera persona, ya lo habíamos hablado, él o ella. Tiene una imagen o fotografía. ¿Por qué hablas también de una imagen? Pues porque a veces son personajes que vivieron hace muchos años y tal vez no hubo una fotografía, sino más bien alguna imagen o dibujo. Y cuando hablamos de alguien famoso, pues normalmente es una fuente de consulta. Recordemos cómo hacer una biografía de alguien que yo quiera escribir. Primero tengo que elegir a la persona. Después tengo que recolectar información acerca de su vida, ordenarla cronológicamente como lo mencionamos, escribir la narración en tercera persona, insertar una fotografía y sobre todo revisar muy bien la ortografía. Bien, niños, vamos a leer el ejemplo de una biografía. La biografía de Charles Dickens. ¿Han visto ustedes alguna vez el cuento de Navidad donde hay 3 personajes, donde nos narra cómo va pasando la vida de una persona desde su niñez, desde cómo vive actualmente, desde cómo puede ser su futuro en una Navidad, que podría ser muy malo o muy bueno, dependiendo de lo que él hiciera. Se llamaba Scrooge. Él es el autor de esta historia. Vamos a verla. Fue un famoso novelista inglés y uno de los más conocidos de la literatura universal, quien supo manejar con maestría el género narrativo, el humor, el sentimiento trágico de la vida, la ironía, con una aguda y álgida crítica social, así como las descripciones de gentes y lugares, tanto reales como imaginarios. Pasó su infancia en Londres y en Kent, lugares descritos frecuentemente en sus obras. Abandonó su escuela y se vio obligado a trabajar desde muy chico, al ser encarcelado su padre por deudas. La mayor parte de su formación la hizo como autodidacta y su novela David Copperfield de 1850 es en parte autobiográfica y transmite sus sentimientos al respecto. A partir de 1827
comenzó a prepararse para trabajar como reportero en una publicación de un tío, The Mirror of Parliament, y para el periódico liberal The Morning Chronicle. Aprendió taquigrafía y poco a poco consiguió ganarse la vida con lo que escribía. Empezó redactando crónicas de tribunales para acceder más tarde a un puesto de periodista parlamentario y, finalmente, bajo el seudónimo de Voss, publicó una serie de artículos inspirados en la vida cotidiana de Londres. Algunas de sus obras fueron Scrooge, que es la que les digo que es el cuento de Navidad, El armario viejo, La confesión encontrada en una prisión, El velo negro, El guardavía. La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con su público, sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia, y en sus novelas se pronunció de manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo. En estos años evolucionó desde un estilo ligero a la actitud socialmente comprometida de Oliver Twist. Charles Dickens era una personalidad muy reconocida y sus novelas fueron muy populares durante su vida. Su vida familiar fue azarosa, con varios fracasos matrimoniales y muchos hijos. Murió el 9 de junio de 1870 y sus restos fueron sepultados en la abadía de Westminster. Ahora recordemos qué es una autobiografía. Es cuando una persona relata su propia vida. ¿Cuáles son las características principales? Es un texto literario. ¿Por qué comentamos que era literario? Pues porque expresa sentimientos. Relato verídico. ¿Por qué? Porque habla de la verdad de la vida de la persona que lo está narrando. El autor es el protagonista de su propia historia. Está escrito en primera persona, o sea, yo, ¿verdad? Tiene un lenguaje libre. Recuerden que puede escribirlo de manera formal o de manera informal, y su estructura es libre. Al hablar de una estructura libre, recuerden que aquí no tiene que haber propiamente un orden cronológico. Puede contarnos solamente una parte de su vida, la que él o ella elija, ¿verdad? Para redactar tu propia autobiografía, primero necesitas elaborar una línea del tiempo en la que mencionen los sucesos de tu vida. Puede ser apoyado por tus papás o abuelos para colocar los hechos de cuando eras pequeño. Claro, porque hay cosas que tú no vas a recordar todavía. También puedes elaborar un cuadro informativo para apoyar primero las investigaciones de los sucesos importantes. Como ven, aquí hay un esquema el cual podemos basarnos para hacer nuestra autobiografía. Como comentábamos, precisamente hay cosas que nos tienen que decir nuestros papás o nuestros abuelos o quien estuvo con nosotros cuando era pequeño, porque hay cosas pues que nosotros no alcanzamos a recordar por la edad que se tenía, ¿verdad? Aquí, en los momentos importantes, nos dice, vamos a verlo, pueden hacerlo en 4 columnas, cuándo fue y qué edad tenía, dónde fue, qué recuerdos tengo o qué me han contado. Nacimiento. Empezaríamos por ahí, que sabemos que es algo que nos van a contar nuestros papás o abuelos. Igual que mis primeras palabras, mis primeros juegos y juguetes. Tal vez ya recuerdan su primer día de escuela, quiénes fueron sus mejores amigos y cómo es su vida actualmente. Todos estos pasos los vamos a seguir para hacer nuestra propia autobiografía. Pueden basarse en este cuadro o pueden hacer una línea del tiempo como se sugirió anteriormente. Bien,
Veamos un ejemplo de una autobiografía de un personaje muy famoso, héroe de nuestra nación. Vamos a ver una autobiografía de Benito Juárez. Mi nombre es Benito Pablo Juárez García, de nacionalidad mexicana. Soy un indígena zapoteco, nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Por mi propia iniciativa y empeño, pude iniciar mi preparación académica y culminarla con éxito. Estudié Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de la ciudad de Oaxaca, en donde me fue otorgado el título profesional como abogado. Adicionalmente, fui gobernador de Oaxaca, secretario de Gobernación, de Justicia y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ostentaba este cargo cuando en 1858 asumí la presidencia de México en sustitución de Ignacio Comonfort. Hacia el año de 1859, en pleno conflicto con las fuerzas conservadoras, pero con el apoyo de destacados liberales en su gobierno, promulgué las leyes de reforma que estipulaban la separación de la Iglesia y el Estado y la nacionalización de bienes eclesiásticos. Una vez superada la guerra civil, tocó a mi gobierno hacer frente a la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo entre 1862 y 1867. Mi entereza se volvió el símbolo de la resistencia nacional, que al final triunfó sobre los invasores extranjeros. Bajo un nuevo mandato, para el cual fui electo en 1867, el Estado mexicano comenzó a reconfigurarse y a echar nuevas raíces. Promulgué en ese mismo año una ley de instrucción pública donde reiteraba un carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación pública. Aquí tenemos una nota. Lógicamente, esta ya no es parte de su autobiografía. Recuerden que la autobiografía él mismo la narra y está escrita en primera persona. Esto solo es una nota para recordar su fallecimiento, nos dice aquí. Benito Juárez finalmente moriría el 18 de julio de 1872 a las 11:35 de la noche a causa de una angina de pecho. Todo un gigante entre los gigantes, máxime teniendo en cuenta su origen, sin duda un ejemplo de autosuperación. Y bien, niños, ahí se dieron cuenta de muchas de las luchas y todo lo que Juárez logró por nuestro país. Esa es su autobiografía. Ahora, en base a las características, redactemos la autobiografía de nuestra propia vida. Recuerden que como es texto libre, podemos contar de ella solo lo que nosotros decidamos poner. Manos a la obra, niños. Hagan una hermosa autobiografía. Espero leerla muy pronto. Por hoy ha terminado nuestra clase. Recuerden hacer sus trabajos y subirlos a las asignaciones, limpieza, título, fecha. No lo olviden, niños. Recuerden hacer siempre con excelencia su trabajo. Los extraño mucho. Nos vemos en la próxima.